entre Santiago y Quito. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, creo que es importante mencionar un poco la trayectoria a los participantes y a los espectadores que tenemos hoy en día de Daniel, que básicamente es invitado a esta Semana del Ladrillo que partió el día de ayer, ¿cierto? Ya con un primer conversatorio, en donde Daniel ha sido capaz de poder explorar, ¿cierto? Y empujar el campo del conocimiento de los materiales, por sobre todo, ¿cierto? Y los materiales relacionados a la arquitectura. Bueno, Daniel estudia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, y actualmente está cursando la maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado en la FAU, ¿cierto? En Buenos Aires, en Argentina. Ha sido curador para Ecuador en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Paraguay el 2019. Ha participado también en bastantes premios, ha sido profesor invitado y conferencista en ciudades como Ecuador, perdón, en países como Ecuador, en países como Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, España, Japón, China, entre otros. Tiene un sinnúmero de galardones, ¿cierto? Siendo el 2015 obteniendo el segundo lugar como obra del año por el proyecto del Mirador de Quilotoa, si no me equivoco, en donde casi en todas las obras Daniel ha sido capaz de poder explorar los materiales desde un sinnúmero de aristas o de fenómenos que hacen que la arquitectura desde los materiales sean capaces de comprender una historia, entendiendo sus físicas, ¿cierto? Entendiendo que cada material y cada obra, así como lo decía Feyoto, están en constantemente eh, pelea contra la gravedad, y uno lo puede ver en obras como La Casa de las Tejas Voladoras, ¿cierto? Obras de Daniel, como La Casa en el Carrizal, que me imagino será una de las obras que nos estarán mostrando el día de hoy, La Casa RDP, La Casa de los Algarrobos, que es una obra bastante interesante también, ¿cierto? Que se construye a partir del acero, o experimentos como los prefabricados en hormigón, o el Primogénito 1, ¿cierto? Que habla de estas lógicas en las cuales los materiales están eh, en constante lucha con la gravedad y con todos aquellos movimientos o fenómenos externos que son capaces de internalizar, ¿cierto? Y encontrar que la justa medida entre la arquitectura y su material llegan a una condición espacial interesante desde las exploraciones, ¿cierto? Ya sabemos en nuestro territorio que el Adio Dieste ha sido campo fértil para las exploraciones en los que nos completa hoy en día, que es el ladrillo, y quizás ha sido de cierta manera un hito importante para las arquitecturas que quizás vemos en Campodónico o en Solano Benítez como ciertos arquitectos, y también lo vemos hoy en día con Daniel. Y quisiera partir hablando de un concepto que se hablaba el día de ayer en el conversatorio, donde Hernán Nevy hacía una asociación bastante interesante de que el ladrillo es una pieza engloba una capacidad alquímica, ¿cierto? Es una alquimia casi perfecta entre la transformación de la tierra en un componente o en un material, ¿cierto? Pero antes de pasar quizás a los materiales y pasar a tu presentación, por supuesto, Daniel, sería bueno que, no sé si desde tu presentación o antes o previo a ella, nos puedas explicar cómo tú entiendes esta conjugación entre habitar y materialidad como una zona fértil, ¿cierto? Un campo fértil de exploraciones bastante interesantes en tu trabajo. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy feliz de compartir con todos ustedes. A ver, contestando un poco tu pregunta, eh, a ver, la arquitectura en la cual yo he estado involucrado desde el principio de mi práctica profesional se ha preguntado cómo puede concretarse, cómo puede desarrollarse. En base a eso y con ciertas limitaciones recursivas, digámosle así, eh, uno se ha replanteado mucho y se ha preguntado de dónde obtener los recursos, justamente. Entonces, eh, como punto inicial aparece justamente el entender
de dónde provienen los materiales. Desde una condición urbana ha aparecido naturalmente el reciclaje y después, posteriormente, digamos, ha habido como una riqueza en entender de dónde provienen originalmente los materiales. O sea, trabajar justamente con materiales, eh, digamos, que tenemos a la mano en general. Y a partir de esos materiales, haciendo investigaciones justamente del entorno, del contexto, digamos, de los clientes, se ha llegado a materiales, digamos, que cumplen una función para cerrar el proyecto. Y entonces, eso ha sido como muy importante porque siempre todos los proyectos han sido pensados y elaborados en función de los materiales que se tiene y de las lógicas que se implementan en las investigaciones. Creo que eso es un punto, si quieres, Daniel, nomás puedes empezar a proyectar. Entonces, creo que eso es un punto súper interesante cuando hablas de las lógicas. Creo que, bueno, tanto tú y yo, que estamos también ligados al mundo de la academia, somos capaces de poder transmitir esas inquietudes a los alumnos. Siento que cada una de las decisiones que se tomen dentro del campo de la profesión y que empujan también los límites de la disciplina, son capaces de venir de esta comprensión de lógicas que muchas veces son territoriales o materiales o especulativas, que cuando entran en un perfecto equilibrio quizás son capaces de llegar a obras como las que me imagino nos vas a mostrar el día de hoy. Sí, justamente ahora les quiero conversar sobre estas lógicas territoriales. Siempre he estado vinculado a un tipo de proyecto que tiene una riqueza de materiales, pero ahora la presentación va dirigida especialmente hacia el ladrillo y para mí tiene que ver justamente con el entendimiento cabal de dónde estamos. Entonces, bueno, si quieres, arranco con la presentación. Dale nomás, Daniel. Dale, perfecto. Me interesa hacer como este vínculo y también que ustedes conozcan de dónde vengo. Entonces, para mí es súper importante mostrarles que Quito está en las montañas, está en los Andes y está clavada ahí a 2.800 metros en las faldas de estos volcanes. Entonces, eh, para mí el territorio aparece inmediatamente porque la ciudad es una construcción social que se ha dado en el tiempo, pero lo más importante es el entendimiento del lugar en donde vivimos, porque justamente las montañas, los pliegues, los desfogues de agua, los nevados, las nubes, es una condición que tiene el lugar y debe ser, o sea, las lógicas constructivas de desarrollo deben estar pensadas en el lugar en donde vivimos. Justamente quiero mostrar ciertas imágenes del 97, que en Quito hubo una erupción volcánica. Estamos a tan solo 12 kilómetros del cráter de un volcán. Entonces, la naturaleza es totalmente palpable. Incluso en el 2016, me parece más o menos por ahí, estaba a punto de erupcionar otro gran volcán que tenemos, digamos, en la cercanía de la ciudad. Entonces, es como esa magnitud del territorio que tenemos. Y la ciudad, para mí, en esas lógicas de desarrollo, no tiene esa conciencia como tal. O sea, yo encuentro como ciertas dicotomías muy fuertes dentro de la construcción arquitectónica, urbanística. Entonces, dentro de esto veo que el desarrollo va comiendo paso a paso y casi muy rápidamente todo lo que tiene frente a él. Y sí, cuando llueve se inunda, la contaminación, los desechos. Para mí es importantísimo entender los desechos. Los desechos que generamos en la construcción se van justamente para
digamos, tapar las quebradas. O los desechos sólidos son desechos que las alcantarillas van directamente hacia los ríos. Entonces hay unas problemáticas territoriales muy fuertes dentro de mi entendimiento y la ciudad tiene muchas veces este aspecto. Es un aspecto que contrasta muy fuertemente con la naturaleza. O sea, es una ciudad que se vive una riqueza en el verde de las montañas, pero también una pobreza espacial. Justamente esta justicia espacial no existe. Construimos con materiales que son bastante precarios en general y la ciudad se va regando como una mancha gris. Entonces aquí se puede ver justamente cómo la ciudad se está desparramando hacia todos los lugares y estas problemáticas que ha tenido esta ciudad se van trasladando a las periferias y las periferias que son ciudad dormitorio justamente van aplicando estas mismas metodologías, llamémosle de esta manera. Entonces quería poner como en evidencia ciertas cosas que son muy reveladoras. Eh, Al inicio de Quito, hacia las montañas, podemos encontrar estas bellezas, o sea, realmente espacios con agua, incluso esta cascada está en Quito, pero nadie conoce. Entonces, para mí es importante siempre mencionar justamente el conocimiento que uno debe tener con el territorio. Y las ciudades se van construyendo de esta manera. Entonces hay un río que pasa por la ciudad, pero está totalmente contaminado. Entonces es como que no existiese ese río. Y entonces, a propósito de la pandemia, me parece, y para mí era muy revelador esta imagen previo a la pandemia, justamente de que estábamos con esta lógica de desarrollo en la que destruíamos justamente nuestros hábitats y nuestros ecosistemas. Y entonces, pensando que somos sociedades, digamos, que pensamos que somos muy evolucionadas, tenemos muchas carencias que son, se revelan en la calidad de vida de todos los habitantes. Entonces, en el 2015, más o menos, con Sebastián Calero, con el cual yo tenía una oficina, desarrollamos una hipótesis que era que nosotros íbamos a hacer infiltraciones y le llamábamos infiltraciones locales que aliviaban el territorio, porque entendíamos que a nivel territorial nosotros no podríamos generar una gran solución para todos los habitantes, sino más bien humildemente entendiendo que nosotros podemos hacer pequeños medicamentos en lugares específicos y que eso comience a sanar el territorio. En base a eso teníamos unos principios que no son necesariamente arquitectónicos, pero sí bordean el ambiente de la arquitectura que a nosotros nos interesa. Para esto habíamos decidido y definido que para nosotros era importante soñar, alegrar, compartir, optimizar y aprender. O sea, si es que tenemos todos estos insumos en las obras que vamos desarrollando, realmente íbamos a cumplir como un objetivo más allá de lo arquitectónico. En el 2010, más o menos, comenzamos a preguntarnos cómo deberían ser las construcciones que desarrollamos nosotros. Y entonces veíamos que en la construcción hay estrés, hay problemas de dinero, hay problemas de relación humana. Entonces pensábamos desde este momento que nosotros nos interesaría involucrarnos hacia la construcción desde otras lógicas. Entonces, para nosotros era importante meter mano, nosotros mismos aprender de los procesos, de las cosas que estábamos haciendo y justamente entender los diseños a partir de la construcción y de tocar la materia. Para nosotros eso era importantísimo.
voy a hacer un recorrido por distintos proyectos que van relacionados hacia el ladrillo y no me voy a detener específicamente en uno solo, sino más bien en distintos y voy a topar las ideas. Desde el principio de la práctica que desarrollamos, vimos que había una narrativa, o sea, para nosotros era importante la narrativa de la arquitectura frente al tiempo. Entonces, por ejemplo, esto en el estudio de Mike, hicimos agujeros para abrir ventanales y para nosotros era muy revelador que quede impregnado justamente la mano del albañil, de la acción que habíamos desarrollado. Entonces, para nosotros era importante hacer ese registro y que quede en evidencia. Entonces, en otras ocasiones, vamos a ir saltando los proyectos, como les decía, yo he trabajado con muchas personas, de hecho, muchas colaboraciones, entonces van teniendo distintos autores, siempre acompañando mi práctica. Este es otro proyecto en el que habíamos diseñado y definido todo en estudio y habíamos dicho que quitábamos todas las paredes para hacer esta rehabilitación de este departamento. Y el momento que ya construimos, oh sorpresa, había muchísima materia que nos teníamos que hacer cargo. O sea, no podíamos desecharla directamente, sino más bien asumir ese problema y, eh, y ocuparlo. Entonces, como yo les estaba contando de las acciones y del registro, aquí se puede ver en la obra terminada cómo queda la historia de las paredes que se botaron. Entonces, justamente es importante el relato y el lenguaje sobre esto. Entonces, a partir de eso, comenzamos a utilizar todos los desechos que teníamos y paralelamente ya nos conocen que nosotros reciclamos muchos materiales, entonces a través de una red social nos habían dicho que estaban botando estos pisos de una casa de la ciudad y que nos iba a dar estos materiales. Entonces, a partir de tener esos dos materiales, hicimos una transformación total de este departamento, que eran unas oficinas y que terminó siendo vivienda. También quiero decir que voy a transitar la presentación. Primero, digamos, desde lo contemporáneo, desde construcciones así como más actuales, pasando un poco por construcciones que, que son que están dentro del centro histórico y después una arquitectura del territorio, o sea, que están pensando justamente el lugar donde vivimos. Pasamos hacia otro departamento más y debíamos hacer la transformación de una cocina y un baño. Entonces, para nosotros era importante extender la conversación más allá de la cocina y el baño, sino más bien hicimos una especie de terapia con la clienta. Ella necesitaba una especie de sanación para poder habitar estos espacios. Entonces, entendiendo la materia que teníamos, y haciendo acciones rápidas, contundentes, que transformen totalmente el espacio, que multipliquen igual la esencia de este espacio, decidimos ocupar justamente esto. Y entonces, con la moladora la trabajamos como si fuese un gran borrador. Entonces quedaba en evidencia la materia pura de este lugar. Y al mismo tiempo habíamos destrozado algunas paredes, pero en este caso ya éramos más experticies, digamos, con el escombro. Entonces hicimos como ciertas valoraciones, ciertas especulaciones acerca de tamaños, formas, figuras, y comenzaron a aparecer nuevamente en la obra. Entonces son escombros de ladrillos, de bloques delucidos, y pasa este proceso. O sea, justamente teníamos unos muebles, retiramos esos muebles, después las paredes que botamos y rellenamos donde existían los muebles. Entonces se puede ver en distintos lugares estas mismas lógicas que fuimos aplicando y justamente hay un color rojizo que te abraza.
que te da calor y que justamente contiene a la clienta en este caso. Interesante Se estas puede ver. segundas vidas que logra el material. Creo que Eh, sí, es un material que debería ir a la basura directamente. Y en este caso fue hasta chistoso porque nos fuimos a ver más escombros. Necesitábamos más escombros y nos fuimos a ver de dónde más podíamos obtener porque casi es un detalle por centímetro cuadrado. Y al mismo tiempo habíamos descubierto dónde era el cementerio de los árboles de la ciudad. Fuimos a ver, obtuvimos unas grandes maderas que generalmente no tendríamos acceso y después, en estos espacios, se instaló este gran tronco que es la isla de la cocina. Siempre trabajamos nosotros con los contrastes de lo liviano, lo pesado, con esas contradicciones. Y al mismo tiempo, la clienta era periodista, trabajaba en un gran diario del país y como un símbolo de su trabajo, hicimos unas paredes de periódico prensado. Hay como un sistema estructural bastante interesante que ahora no lo voy a mencionar. Y se puede ver un poco la esencia y los colores que generalmente, digamos que quedaron impregnados dentro del departamento. Luego nos pasamos rápidamente para comentarles que nosotros con la oficina, somos una oficina nómada que va habitando algunas casas de la ciudad. En este caso hicimos un trueque de arriendo por transformación del inmueble. Entonces, no voy a contar mucho la historia de esto, pero sí me interesa entender, bueno, que ustedes entiendan que hay otras formas de intercambio para no ocupar el dinero, para poder habitar los espacios. Y también, por otro lado, aquí es una casa patrimonial en un barrio característico de Quito, pero estaba muy afectada. O sea, lo habían metido mucha mano, estaba fea, digamos que necesitaba una limpieza espacial. Entonces, nosotros buscamos justamente eso, habitamos, era un espacio abandonado, generamos una comunidad que para pagar el arriendo tenía que trabajar a la casa. Entonces había como una guía arquitectónica de lo que teníamos que hacer. Fue bastante interesante porque generamos un gran colectivo de músicos, artistas, recicladores, diseñadores, arquitectos, de todo un poco. Eh, y lo interesante es que en estas mingas que hacíamos, en estos trabajos participativos, justamente teníamos esta problemática de estas cubiertas y estábamos con textos a las teclas. Entonces, con acciones muy sencillas comenzamos a transformar los exteriores de esta casa, justamente revelando los materiales primarios que tenía y así como en este proceso de limpieza. Pobre Diablo, es un proyecto de hace un año más o menos, eh, nos piden que hagamos una rehabilitación de este espacio. Y es un espacio icónico de la ciudad que había albergado alrededor de 20 años un restaurante, una fábrica de jazz. Previamente había sido una fábrica de café moca y iba a tener un cambio de uso, pero era un ícono de la ciudad. Entonces había que conocerle a todo, había que revelarle, había que conmemorarle. Entonces nosotros lo que decidimos es que cuando se había cerrado el pobre diablo y iba a ingresar Impacto, que es un decidimos abrir las puertas al público y justamente hacer recorridos con la ciudadanía como para tener un proceso de sanación de este espacio y que pueda transformarse con distintos usos. Entonces, justamente es un trabajo de tiempo de entender al restaurante, a la fábrica de jazz, justamente a esta fábrica de café moca que yo les había mencionado ahora mismo. Entonces, de la fábrica se pueden ver algunas campanas, ya se ven las columnas, se ve el zinc.
oxidado, o sea, como que hay una serie de elementos que son testigos del paso del tiempo y tenía mucha vida, mucho color, mucha creatividad la época del restaurante. Entonces, para nosotros era importante hacer como una inmersión creativa y ser como unos detectives forenses, entendiendo todo, 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 todo. Entonces, hicimos una serie de dibujos en el mismo lugar, justamente revelando las texturas, los materiales, las formas, como para registrar. Y también por medio de un colaborador, Andrés Santa Fe, hicimos este tipo de dibujos que nos permitían entender las penumbras, los colores, las texturas, digamos, todos los elementos que son significativos de este lugar. Entonces, después, con los dibujos de propuesta, los espacios existentes de este gran lugar, y habíamos encontrado algunas problemáticas, como por ejemplo, en este caso, no ingresaba la luz, porque había mucha presencia de árboles en la parte de afuera, arbustos, y entonces comenzamos a generar estrategias para que sea adecuado para el nuevo uso. Entonces, en este caso, habíamos levantado las cubiertas para que haya un ingreso de luz cenital y efectivamente se realizó, se ocupó el mismo material que teníamos y, digamos, el cambio de luz cambió notablemente. Otro aspecto importante es la presencia justamente del ladrillo, porque marca esa condición material de cómo fue hecho. Entonces hay un vínculo muy fuerte con la historia del lugar. Y luego, por otro lado, comenzaron a aparecer este tipo de encapsulados, que le llamábamos nosotros, que son justamente la aparición de esos espacios donde no existían espacios. Y se conservan los murales, los colores, las barras, todo del antiguo restaurante y justamente pelamos los enlucidos para que aparezca y se revele el ladrillo. Entonces se puede ver que la esencia del lugar siempre se mantuvo. Es una obra que es como que no se hubiese hecho. Justamente trabajamos con la temporalidad también, entendiendo los materiales que existen, los árboles, los arbustos, o sea, como un reconocimiento de absolutamente todo. Es Incluso, interesante porque el ladrillo, como tú muy bien lo dices o lo declaras en esta obra, tiene muy buena vejez, ¿cierto? Se mantiene muy bien en el tiempo. Incluso cuando las obras quizás tienen más temporalidad, mejores se ven a veces hechas en ladrillo. Y lo interesante del ladrillo quizás es como las obras anteriores, es esta capacidad de que el ladrillo puede volver a ser tierra, ¿cierto? Que no sí, muchos sí, materiales lo pueden hacer, ¿cierto? increíble, Y sí, o puede sea, ser ladrillo otra vez, de otra forma. para nosotros justamente ha sido que empezamos con los reciclajes y vimos que podíamos ocupar todo tipo de reciclaje porque teníamos al alcance. Pero después, cuando comenzamos a hacer arquitectura nueva, que ahora voy a mostrar, sí tenemos un reconocimiento del material porque hay pocos materiales que son así como sustentables como tal. Y para nosotros el ladrillo y la tierra son elementos y materiales que se deben ocupar siempre. O sea, son materiales, digamos, puros, nobles, a su máxima expresión. O Ujú. sea, tierra tenemos en muchos lugares, digamos, casi en todos los lugares. Hay tierra Claro. en el propio terreno. Entonces, es importantísimo justamente el ocupar estos materiales. Y ahora me cambio un poco al centro histórico de Quito para que ustedes conozcan. Es un centro histórico bastante grande, debe ser de los más grandes de Latinoamérica. Está bastante conservado y justamente ha sido construido con tierra y con ladrillo. Entonces, en una ocasión nos tocó trabajar un proyecto en el centro histórico y ahí está la teja, está el ladrillo, y entonces hay una incorporación y hay un entendimiento también del tiempo, de esta arquitectura colonial, de esta arquitectura republicana, que es parte de la trama.
Y entonces, cuando aparecen nuevas obras, deben tener un lenguaje y deben tener como una inserción dentro de todo el contexto. Entonces, habíamos hecho, en este caso, habíamos hecho como estructuras de hormigón, pero estaban revestidas de ladrillo justamente por esa cualidad y calidad que tiene el ladrillo de transmitir ciertas, digamos, temperaturas, siempre, ciertos ambientes, ciertas atmósferas que son armónicas con el ser humano. Este es un proyecto que es un hospital psiquiátrico. Entonces, hay una dignificación del espacio con esta obra. Y ahí comienzan a aparecer estos tejuelos que revisten estas estructuras y que justamente tienen que ver con una lógica estructural. Aquí no cumple un rol protagónico, digamos, pero, digamos, no cumple un rol protagónico estructural, pero sí un rol protagónico en la generación del ambiente que puede dar cabida a este material. Y luego aparecen el reconocimiento justamente del tiempo. Eh, entonces, queda en evidencia los ladrillos vistos. Hay otro proyecto, me voy a cambiar ahora sí por proyectos ejecutados nuevos, que habíamos dicho, este lo vamos a hacer con ladrillos, este sí lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer que su esencia principal sea el ladrillo. Entonces comenzamos a especular justamente de colocar de una manera, de colocar de otra manera. Habíamos entendido y queríamos rellenar estos ladrillos y convertirles en estructura. Finalmente no terminó siendo estructura, pero sí hubo una investigación de cómo podríamos hacerlo. Entonces, luego también ciertas tramas para hacer los cierres, entender justamente de cómo funciona con la gravedad, con las fuerzas, o sea, como que un reconocimiento de distintas maneras de colocar el ladrillo eh, para poder hacer esta casa. Hicimos algunas puestas en escenas en la realidad para ver si es que nos funcionaba. Finalmente decidimos que sea este trave, digamos, y para nosotros era importante este porque generaba cierta resistencia estructural con su propia forma. Y además también que en la costa ecuatoriana, porque este es un proyecto de la costa, trabajan con el ladrillo parado. Entonces también era una especie de reconocimiento a esa práctica popular que tenían, pero reforzándolo. Entonces comenzamos a hacer dos variaciones, una cerrada y una abierta, y de esta manera quedó esta casa combinada con el hormigón. Y aquí se puede ver una foto del interior de estos ladrillos que permiten justamente el paso del aire. Es interesante porque Luego, además el ejercicio, perdón Daniel, Daniel que sí, te sí, sí, interrumpa, sí, pero sí, no. el ejercicio es capaz de construir una textura no solo desde el material, sino que es capaz de construir una textura con la luz, ¿cierto? Y también con el clima, ¿cierto? Que tú recién lo anunciabas, que el traspaso del aire es una de las, creo que de las grandes oportunidades que construye esta pieza, ¿cierto? Pero sobre todo creo que esta imagen es maravillosa, que habla precisamente de cómo este elemento en su condición y en su aparejo, ¿cierto? Es capaz de construir desde el material una textura relevante, pero también construye textura en aquello que no se ve, y que es esta aplicación de esa luz interior. Ujú. Y te cuento que, o sea, la verdad es que este proyecto hubo alguna investigación mientras estábamos construyendo y fue bastante gratificante, digamos, en cuanto al conocimiento, porque había una voluntad muy fuerte de hacerlo de ladrillo. Es un material bastante económico que de fácil acceso, entonces había que hacerlo con ladrillo. Y después justamente permitió mucha experimentación. Luego, entendiendo igual como estas piezas, digamos, estas casas que hay en el territorio, que tiene que ver con una tradición, que tiene que ver con una arquitectura sin arquitectos, que hay un dominio de la tierra y del material, nosotros
nos vimos como muy inspirados para hacer una serie de proyectos. Como les había contado, Quito, que se va regando para todos lados, que va tomando el territorio, nosotros pensamos que debía ser una casa que haga una contraposición hacia ese desarrollo monstruoso. Entonces, nosotros habíamos hecho como un análisis justamente de dónde obtenemos la madera, de dónde obtenemos el carrizo que proviene de los ríos, la tierra trabajada con esa inteligencia quemada y después convertida en ladrillo, justamente, nos permitirían hacer una casa que hable del territorio. Para nosotros esta es como una arquitectura planetaria, justamente porque está totalmente en sintonía con un territorio, o sea, como entiende en dónde está. Entonces, hay una serie de análisis previos justamente para entender cómo construye la gente, claro, va colocando piedras, tierra, bloques, todo lo que tiene a la mano. Entonces, siempre tú puedes ver por el contexto, por el barrio donde está ubicado esta obra, que hay una construcción progresiva, digamos, de las casas. Entonces, para nosotros, eh, a partir de un entendimiento de los clientes que estaban en un contacto muy fuerte con la montaña, nos interesaban los estratos y justamente estos cambios de materiales, eh, que también estructuralmente nos permitían una solidez y una articulación entre las piezas. Habíamos recogido material de una casa de demolición, de un museo, obtuvimos ese material y después con una lógica de casi como de un macetero vivo, de tierra, que nazcan ahí la vegetación. Entonces, habíamos hecho un análisis del lugar, tenían que retirar el cerramiento, entonces le retiramos estratégicamente eh, las paredes del cerramiento, conservamos los ladrillos con su historia, con su pintura. Aquí se puede ver algunos ladrillos que tienen la pintura de la pared. Y hicimos una serie de especulaciones de cómo se debía armar, cuál era la lógica constructiva de estos ladrillos. Y después trabajamos todos los ladrillos que están ahora en verde, eh, eran los ladrillos históricos, digamos, que fueron ganando ese color mientras íbamos construyendo la obra y después esta serie de ladrillos eran ladrillos nuevos. Este era un gran hueco que se hizo en el terreno justamente para cambiar la temperatura del lugar y tener un lugar de almacenaje. Y entonces se convirtió en esto. O sea, es un hueco que está debajo de la tierra, pero aquí se le puede ver los ladrillos con su historia de las paredes anteriores. Están un poco blancas. Por otro lado, les había contado que trabajamos con reciclaje, entonces habíamos hecho un intercambio con un museo de la ciudad. Ellos nos dijeron que limpiemos esto y que nos llevemos todo el material. Entonces cerramos la oficina durante una semana, nos pusimos a construir nosotros mismos, con los clientes, con los amigos, entendiendo cómo funciona la construcción, cómo las fuerzas, la gravedad, el sistema de colocación, esta arquitectura que está colonizando una zona de naturaleza. Entonces, hubo un entendimiento de esta naturaleza como para ver cómo se debía insertar. Entonces, hubo una lectura de la topografía, una lectura justamente de todos los arbustos. Entonces, la casa después quedó como colocada como si siempre hubiese estado ahí. Entonces, está este arbusto, está este árbol, la casa se abre justamente para que exista ese árbol. Se puede ver cómo los palos quedaron colocados entre los árboles, los cables que fueron pieza fundamental, y ya van a ver ahora por qué también, la montaña, cómo está presente dentro de la casa, entonces qué estrategias encontramos para esto. Y aquí, digamos, está la clave
del sistema constructivo que elaboramos en esta casa son volúmenes de tierra. A nosotros nos interesaba que sean como maceteros. Entonces, el piso es de ladrillo, digamos, la cubierta es de ladrillo y por eso aparecen las vigas de madera. Y las paredes también son de ladrillo, pero las paredes están ocupadas, digamos, de una manera eficiente. Entonces, están paradas y están sin trave. Entonces, para que exista esa posibilidad de trabajar sin trave, comenzamos a poner estos cables y unas varillas que articulan toda la estructura de esta pared. Entonces, aquí se puede ver cómo se va armando a partir de una estructura de madera, se hacen unas paredes así como muy finas, llamémosle así, de ladrillo y de adobe. Entonces las montañas, cómo van apareciendo, o sea, no llega hasta arriba las paredes y aparece en la montaña. Aquí no se ve muy bien, pero es ladrillo en la parte de abajo, ladrillo en la parte de arriba. eh, y se abre la casa, esta es la sala, son unos puentes que pasan del área más social a un área más pública, diría más bien al revés, una área pública que va hacia un privado, eh, los carrizos que van dando armonía a todo este contexto. Es una casa que dialoga justamente con el medio natural. En estos ecosistemas hay como una simbiosis. Oye, Entonces, Daniel, creo que es interesante porque tú partes explicando esta casa con esta idea de colonizar, ¿cierto? Como de colonizar como un territorio y un contexto. Ahora, claro, acá el ladrillo también coloniza un estrato que muchas veces acá en Chile no estamos muy acostumbrados a ver, digamos, que es un ladrillo que no toca suelo, lo que es un ladrillo que se mantiene eh, elevado, que se confina en madera, incluso. sí. Eh, Perdón, dale, aborda esa No, no, idea. no, está súper interesante lo que dices. Aquí se puede ver un poquito. El ladrillo está en el aire. Justamente estábamos especulando para ver cómo podríamos colocar el ladrillo en el aire. Entonces, son unas macetas, digámosle colgadas de alguna Sí, claro, manera. O sea, claro. están ahí, sí. Ahora Es que podemos ver Es algunas que creo fotos. que eso precisamente es, claro, eso precisamente es interesante quizás en la diapositiva que venía, digamos, porque creo que el Déjame, ladrillo es un material que convive muy bien con aquí muchos otros está. materiales. Claro, Mm, precisamente en eso, en donde el ladrillo es capaz de estructurarse con otros elementos que no necesariamente es el mismo, sino que con otras maneras de pensar la forma en la cual se estructura. ¿Cierto? Quizás también son muy ajenos a lo que la práctica que nosotros tenemos en nuestro país, uno que podría discriminar, ¿cierto? El cómo se aplica el ladrillo en nuestras zonas, digamos. Pero acá, al parecer, entendiendo que lo conversábamos el otro día, tú me decías, acá nosotros también tenemos terremotos, eh, pero acá el ladrillo parece que es capaz de colonizar aquellos lugares o elementos en donde, al parecer, el ladrillo no está llamado a hacer un aporte tecnológico. una riqueza, justamente encontrar que podíamos colocar el ladrillo de esta manera. Entonces, entenderle cómo funcionaba estructuralmente. Fue, o sea, digamos, aquí está una gran clave de esta casa, haber entendido esto. Absolutamente. Y entonces los cables están estructurando y los cables estructuran la casa. Hay diagonales en cables, los cables se proyectan hacia afuera. Y entonces los cables, aquí se puede ver que diagonalizan, justamente están evitando ciertos esfuerzos del puente. Aquí hay estos cables que no se les ve mucho, pero aquí hay un cable diagonal. Y entonces, como estábamos trabajando con los cables, después los cables, sí, retienen esta escalera que es de material reciclado, de un material de madera de chanul, que es una joya. O sea, la verdad es que ya no se consigue este material acá y todo está hecho con chanul, una casa reciclada hecha de la más alta calidad, digamos, posible. Entonces se puede ver un poco los ambientes de la casa que tienen hacia los exteriores, está como muy conectada con los exteriores. Entonces, ha habido un entendimiento
de los desechos sólidos, justamente que tienen que ver con las quebradas, cómo son en Quito, y cómo la gente de una manera muy cruda bota todos sus desechos hacia las acequias, hacia los ríos. Esto es muy fuerte porque es así, esta es la realidad. En la ciudad no es tan crudo como esto, pero sigue siendo la misma lógica. Unos filtros vegetales, unos estanques, y después esta agua de los estanques, que son las aguas negras de la casa, sirven justamente para el crecimiento vegetal. Entonces, tenemos este modelo de ciudad y nosotros con esta casa estamos construyendo este modelo de ciudad, eh, una posibilidad de estar inmersos en justamente en un ecosistema. Entonces aquí se puede ver cómo funciona, así el inodoro, el lavaplatos, digamos, la ducha, cómo van a las trampas de grasas, los filtros vegetales, cómo terminan en un estanque que es ornamental y después hacia las plantas. Entonces les voy a mostrar, estos son los filtros vegetales de una riqueza única, lleno de nutrientes, de 2 pisos, unos papiros de 2 pisos de alto. Y estos son, este es el estanque, entonces puedes tener peces. Y entonces es justamente entender No, cómo ya tiene mucho, funcionan se dicen los pequeños universos que, digamos, que hablan un poco de la vida. Y después la casa, justamente acá arriba, como habíamos visto, el ladrillo, la naturaleza. Justamente aquí se puede ver que está suspendido el ladrillo, acá. Y poco a poco hay una riqueza de la naturaleza que va tapando y que va borrando la casa. Para nosotros es importantísimo eso. Ya se puede ver que hay crecimiento vegetal en la parte de arriba, que han funcionado estas cubiertas verdes, o sea que son espacios para estar también. Es como un espacio en armonía. Y ahora voy a continuar con la última casa, que es la casa de las tejas voladoras, que tiene un entendimiento fuerte del lugar donde va a ser ubicada. Entonces, para eso nosotros medimos árbol por árbol, justamente porque la casa iba a quedar inmersa aquí. O sea, hay poquita distancia entre uno y otro y la casa iba a quedar dentro. O sea, aquí se puede ver cómo comenzamos a ocupar los árboles y todos son parte de la casa. Y al mismo tiempo que nosotros estamos siempre viendo qué recursos se puede tener en la ciudad, entonces habíamos encontrado una serie de tejas en 2 lugares que las podíamos obtener porque estaban haciendo un cambio de cubierta, ¿no es cierto? Entonces la casa optó por esas tejas, se construyó a partir de las tejas. Entonces por eso se llama la casa de las tejas voladoras, porque son unas tejas colgadas que te permiten tamizar la luz. Entonces te permiten también desconectarte del vecino y tiene una tecnología así como especial, es realizada con cables y con ganchos casi de papelería. Y se puede ver cómo la casa ve lo que necesita ver y se tapa de lo que no necesita estar en contacto. Pero esta es la lógica de desarrollo de todos lados en el país. Entonces, es un poco hacer una arquitectura que tenga que ver con el lugar. Entonces, acá ocupamos la misma lógica de pisos de la Casa del Carrizal, que son pisos de ladrillo. Aquí se puede ver las tejas están separadas de la casa y generan un patio hacia la inmediación del predio. Todo de ladrillo acá, el piso todo de ladrillo. Hay unos volúmenes que se comienzan a constituir con el tejuelo y el ladrillo. Entonces estos son los volúmenes, este es el volumen del baño que le abraza al árbol existente, estos volúmenes planos que son la puerta de acceso. Entonces son unas puertas pesadas, porque el tejuelo es pesado, pero hay una magia
justamente en la utilización de estos materiales. Acá se pueden ver los volúmenes, el volumen interior también de ladrillo, que ocupa totora, en este caso también. Oye, por favor, Y Daniel, explica cómo ese muro está inclinado, porque creo que es súper interesante. O sea, ¿cómo sí, está sujeto la pieza? sí, hay una serie de columnas en la parte de adentro y hay unos pequeños voladizos de madera. Entonces, esto es una placa, sí, que está recubierta de tejuelo. Sí, es bastante pesado, estas paredes son bastante pesadas, sí, nos ha generado ciertos temitas, pero a nosotros siempre nos interesa justamente que sea un solo volumen, que se entienda el material con el cual está hecho. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que la puerta igual es de tejuelo, entonces desaparece. eh, Justamente el manipular tiene toda una dinámica, esas dinámicas nos interesan también. Y aquí también, de paso, había puesto como la puerta que es una puerta al librero, la escalera que se esconde, que hay una participación por parte de la clienta. Aquí se puede ver los colores, las texturas, el material. Todo está recubierto de tejuelo y hay una conexión con el cielo también. Entonces se puede ver el ladrillo en el piso y cómo el árbol quedó adentro. Hay un árbol que quedó adentro. Entonces aquí se puede ver el árbol y los otros árboles que están uno al lado del otro. Y este es el baño abraza al árbol. Entonces está como tú te bañas o tú estás ahí como en esta especie de inodoro totalmente en contacto con la naturaleza. Esta es la última imagen que tengo y es transmitirles esa firmeza de trabajar con el territorio y y de entender qué recursos te brinda el territorio. Entonces, para mí el ladrillo sí ha sido como un gran material que te da el territorio. Oye, Daniel, me gustaría reflexionar sobre la última casa, la casa de las tejas Ujú. voladoras, que claro, uno entendería que la teja también es un poco familiar del ladrillo, digamos, porque también es tierra al final, ¿cierto? Claro. Pero lo interesante, por supuesto, como de esa puerta, ¿cierto? Esa puerta que está hecha en ladrillo, que tiene unos ciertos mecanismos para que la pieza se mueva, creo que dota de una liviandad al material, ¿cierto? Apoyado de otros elementos, por supuesto, además que las tejas volando también, pero creo que se dotan de unas libertades plásticas, ¿cierto? O sea, este muro diagonal, ¿cierto? De ladrillo, o este que construye un voladizo hacia el lado izquierdo de la imagen, ¿cierto? Creo que hay una suerte de poder entender que el material, no por su composición ni por su peso, tiene que plásticamente ser así, ¿cierto? Sí, Y que sí. creo que es una de las cosas más interesantes, es como desafiar, ¿cierto? O cuestionar cuáles han sido los roles del ladrillo y cómo eventualmente, y creo que aquí hay uno de los grandes valores de tu oficina, es que uno podría especular que muchas veces las nuevas exploraciones en ladrillo necesitan de mucha tecnología, pero creo que tu mayor tecnología es la técnica, ¿cierto? Y esa capacidad de entender que desde la técnica, desde el detalle constructivo y desde entender un material con sus propiedades físicas y de cómo estos materiales se comportan en función de la gravedad de los diferentes territorios en los cuales tú trabajas o has trabajado con tu oficina, dota de una inteligencia al material que no muchas veces se ve, ¿cierto? Y quizás desde ahí mismo, creo que estamos como súper bien en el tiempo, al parecer, pero quizás desde ahí mismo me gustaría, y esperamos a los auditores que nos hagan preguntas, ¿cierto? Para poder traspasártelas a ti, Ujú. reflexionar sobre en aquellos territorios en donde el ladrillo no ha llegado a la exploración material o plástica necesaria, quizás como la obra que estamos viendo aquí contigo, digamos. Entonces, ¿qué reflexión tienes en función de eso? Que quizás cuáles son los miedos o cuáles son los prejuicios de un material, ¿cierto? Que no dejan que uno pueda dar como un salto, ¿cierto? Contundente dentro de la exploración y la disciplina. Yo creo que hay una inteligencia colectiva que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo
que te permite ocupar el material de una manera muy lógica, ¿no es cierto? Nosotros entramos como hacia este mundo arquitectónico desde el desprejuicio. Entonces, como intentando generar nuestras propias creencias, de generar nuestros propios conocimientos. Y entonces experimentamos y en esta experimentación sí cometemos ciertos errores y tal, pero hay una voluntad de entender lo que estamos haciendo, de entender con qué estamos haciendo. Entonces, trabajamos con la estructura también. Entonces, sí hay una fuerza en cuanto a cómo se sostienen las cosas, cómo se articulan. Hay un conocimiento también y hay una experticia acerca de lógicas constructivas. Entonces, nos Claro. interesa como ir entendiendo lo que estamos haciendo. En ciertas palabras sería así, como entender de verdad qué es lo que estamos proponiendo. Claro. Porque si uno revisa tu página, ¿cierto? De hecho, apareció una pregunta ahí de cuál es cómo se llama tu empresa, tu oficina. Digamos. Daniel Moreno Flores, creo que tienes una página en donde pueden revisar tu proyecto. Eh, Creo que lo más interesante dentro de lo que uno puede ver en tu página es que no solo te dedicas a mostrar los resultados, sino que te dedicas a demostrar los procesos. Entonces, desde los procesos, algo que los cuales los arquitectos siempre hemos estado llamados, ¿cierto? A procesos físicos en modelos y en maquetas, hasta videos que demuestran las etapas de construcción y los problemas constructivos. Creo que también hay unos buenos registros de eso en tu página. Eh, y, y en relación a eso, ¿cuál es el valor que tú encuentras en diseñar desde el ladrillo, pero desde la exploración, ¿cierto? Desde plantearse una exploración previa como resultado necesario, ¿cierto? Para poder entender que el resultado final va a ser, ¿cierto? Fruto de esa exploración previa. Sí, a ver, hay una voluntad de hacer una arquitectura con el material. Entonces, en cuanto a eso, eh, sí necesitamos entender sus propiedades máximas del material. O sea, por ejemplo, aquí la teja se rompe. Claro, Entonces, entenderle muy bien cuál puede ser la articulación adecuada, pero también tiene que ver con la economía. Por ejemplo, acá hay mil tejas colgadas. Entonces, es cómo podemos hacer rápido cuando ya no tenemos todos los recursos, porque esto es lo último que hicimos de la casa, cuando ya no tenemos todos los recursos, ¿cómo podemos hacerle eficiente? Entonces, hay un pensamiento de los recursos, del tiempo, del esfuerzo que se puede hacer y que todo va conectado. Una cosa va conectada con otra. Para nosotros es de vital importancia estar en la obra. O sea, claro, no existe como un diseño perfecto si es que, o sea, digamos, no existe un diseño si es que no estamos en la obra. O sea, porque de verdad la obra nos revela justamente todas las posibilidades que hay, todas las carencias, todas las dificultades, las características. Entonces, es invitar igual a todos a meter mano en lo que estamos haciendo, tocar el material, sentirle al material, olerle, o sea, como justamente trabajar desde el conocimiento que tú puedes tener con lo que estás haciendo. perfecto. Es que creo que es súper importante darse cuenta que, bueno, también va a depender de las escalas de los proyectos. Creo que tus proyectos tienen unas escalas en donde es posible la experimentación, ¿cierto? Con los materiales y con el ladrillo en este caso. Pero creo que es importante y me quedo con esta idea de entender que el material, el ladrillo en este caso, es un elemento tan noble que independiente de dónde venga, es un elemento que tiene un ciclo, ¿cierto? Que es de nunca acabar, digamos, ¿cierto? Que puede volver a ser tierra de nuevo y puede volver a ser ladrillo de nuevo y con otra forma específicamente, o no porque te entregan un componente que tiene una medida de tanto por tanto, ¿cierto? Uno tiene que ocupar esa pieza, digamos, uno puede entender que la puedes fraccionar, partir, ¿cierto? Moler si es que es necesario, porque
lo que está detrás del ladrillo eventualmente es la composición material que tiene. ¿Cierto? Ayer, como te decía, se hablaba de alquimia, ¿cierto? Que creo que es súper interesante ese proceso, entender como el proceso previo, entender el objeto como resultado final, y cómo esto es capaz de llevar al ladrillo a una condición de un 2.0 en los materiales de construcción, en donde desde esa exploración que tú dices, tocando el material, ¿cierto? Uno puede entender cuáles son sus propiedades y sus oportunidades. Em, Eso, creo que estamos en el tiempo. Vamos a dejar ahí abierto un ratito las preguntas. Me soplan por interno que bueno, si es que hay algunas otras preguntas, podremos dejar después pasado el correo tuyo, Daniel, para que las puedas hacer, para que puedas responder a todas aquellas personas que quedaron con dudas o que tengan alguna inquietud particular, ¿cierto? Antes que, a ver, hay una pregunta que quizás no tiene mucho que ver con el ladrillo, pero es un poco insistente, que dice si no les da miedo vivir al lado de un volcán donde todo se pueda destruir en cualquier momento. Sí, o sea, estamos llenos de peligros en realidad, de terremoto, sí, justamente erupciones. Entonces, estamos permanentemente en crisis de ambiental, digamos. Oye, no, qué Sí, interesante, porque aunque pase todo esto, el ladrillo sigue siendo material que no le hace el quite, digamos, a los problemas que significan los movimientos telúricos o que una obra se puede caer. Digamos, como que esos miedos que al parecer uno puede llegar a tener, quizás básicamente tienen que ver con que eh, quizás hay un desconocimiento técnico de la obra. sí, yo creo que, como digo, o sea, hay que generar el aprendizaje y el conocimiento. Sí hay que experimentar. Estoy a favor de eso, pero creo que sí hay que trabajar con las seguridades, justamente porque hay problemáticas, ¿no es cierto? Así como muy evidentes siempre. Entonces, generar los conocimientos para que seas muy solvente a la hora de diseñar y de construir y que a la larga no termine siendo un problema. Oye, y nos preguntan cómo se han comportado tus proyectos en el tiempo, los proyectos estos que estás mostrando. ¿Necesitan mucha mantención, cierto? ¿O son proyectos que se automantienen, por así decirlo? O sea, todos los proyectos de arquitectura requieren mantenimiento, entonces estos también. Trabajamos con maderas que necesitan cada cierto tiempo ser trabajadas nuevamente. Em, sí, hay ciertas cosas que hay que afinar siempre, o sea, necesitamos clientes, o sea, inculcamos y conversamos con los clientes que deben estar muy comprometidos con las obras, justamente para que le vayan solventando cualquier cosa que vaya apareciendo a lo largo del tiempo. Siempre aparecen cosas, siempre, siempre, siempre. Y entonces uno siempre está en contacto igual con las obras, desde distintos puntos. Pero esta casa, por ejemplo, tiene un lindo pasar de los años. Esta específicamente va mutando y se va ganando en riqueza. Entonces, sí, depende de la obra, en realidad. Claro, además que como decía anteriormente, tiene muy buena vejez el ladrillo. Creo que cada vez agarra un look mejor. Bueno, para ir cerrando, porque creo que ya estamos más que justos y pasados en el tiempo, vamos a hacer dos invitaciones y luego, Daniel, si quieres te puedes despedir. Bueno, para el día de mañana tenemos otro conversatorio en donde tendremos muchas gracias, Humberto Eliach, Cristóbal Fernández y Pablo Alar moderando. Así que los dejamos a todos invitados el día de mañana, ¿cierto? Para que puedan asistir a este conversatorio. Además, también los dejamos invitados a todos aquellos que quieran postular, ¿cierto? Sus obras en ladrillo. Ahí ya se estaba pasando la imagen. Bueno, las postulaciones las pueden hacer, ¿cierto?
premios a arquitecturaenladrillo.cl, ahí se pueden, ¿cierto?, inscribir y bajar el formulario y pueden inscribir sus obras. Así que los invitamos a postular, es el primer premio al ladrillo, ¿cierto?, que vamos a estar entregando. Eso, Daniel, te dejo el micrófono para que te puedas despedir y darte las gracias. Sí, un agradecimiento especial, Álvaro, Carola, Pablo y todos los que conforman este gran equipo. La verdad es que y todas las investigaciones que se han hecho. Mando un gran saludo a toda la gente que nos está viendo y cualquier cosa que requieran, que necesiten, sí, siempre abierto y siempre dispuesto a participar y a contestar cualquier pregunta. Entonces me pueden encontrar en las redes y mi nombre es Daniel Moreno Flores y adelante con la arquitectura, metiéndole toda la pasión. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a los participantes, los espectadores, muchas gracias al equipo también. Con esto damos cerrado este conversatorio en donde Daniel nos mostró parte de sus exploraciones con mucha técnica y con mucha comprensión del material. Así que muchas gracias, gracias Daniel. Nos estaremos viendo seguramente próximamente. Adiós. Muchísimas gracias. Chao, Que estén chao. muy bien. Chao, chao. Igualmente.